Eh, bueno, nada, básicamente voy a estar moderando este encuentro que titulamos Manifestaciones clínicas en la pandemia. Este espacio se da enmarcado dentro de lo que sería el Congreso PSI, que estamos llevando a cabo desde el Impulso, con el objetivo de abordar distintas temáticas que creemos relevantes para nuestra formación académica, entre ellas, por ejemplo, y demás personas. El martes también hablamos sobre neurociencias. Hoy la temática se va a tratar sobre la ley, sobre salud mental y manifestaciones clínicas en la pandemia. Y la semana que viene va a seguir sobre temáticas de género y educación. Si les parece, paso a mencionar a las personas que van a estar charlando en este encuentro. Va a estar Silvia Raggi, presidenta de la Asociación Argentina de Salud Mental, y Marcelo Klingo, presidente de la Asociación de Psicólogos de Buenos Aires. Si les parece, Silvia, si querés arrancar vos. Bueno, muchas gracias, Tomás, y muchas gracias por la invitación. Quería aclarar que ahora soy expresidenta de la Asociación Argentina de Salud Mental, actual secretaria general y coordinadora del Hospital de Día de Adicciones del Hospital Álvarez. Bueno, agradezco a Auge que siempre me invita. Bueno, con respecto al título del panel de manifestaciones clínicas de la pandemia, quería contar un poco cómo nos sorprendió la pandemia trabajando en el Hospital Álvarez, especialmente en el dispositivo de hospital de día para pacientes con consumo problemático de sustancias. Silvia, te hago un parate, si puedes acercarte un poco más al micrófono, a ver si se escucha un poquito mejor. No sé si se está alejándome ahora. Ahí creo que se escucha un toque mejor, pero a ver, mandale y vamos viendo. Sí, no sé, hoy tengo problemas con mi micrófono, no sé qué pasa. Ahora se escucha mejor, ahora, ¿no? Sí, a ver, probamos con esa. Bueno, vale. Bueno, les contaba, nos sorprendió la pandemia. Bueno, nosotros como trabajadores esenciales al trabajar en un hospital público, seguimos concurriendo al hospital en el primer día. Luego nos dimos cuenta que los pacientes empezaron seguían siendo, los pacientes del hospital de día específicamente, son pacientes que van de lunes a viernes de 8 a 12. Entonces les pedimos que vayan 3 veces por semana. Tenemos un espacio bastante reducido, entonces de esa manera podíamos separarlos en 2 grupos. Y los profesionales nos dimos cuenta que si íbamos todos los días, todos, y algunos se contagiaban, íbamos a tener que aislarnos. Entonces, automáticamente dejaba de funcionar el hospital de día. Entonces decidimos por nuestra cuenta hacer grupos de profesionales para hacer todos los días cubiertos las actividades del hospital de día, en forma más restringida, obviamente. Los otros grupos de pacientes ambulatorios los empezamos a atender por Zoom. Actualmente seguimos atendiendo muchos grupos por Zoom. Nosotros tenemos muchos grupos de pacientes, grupos de familiares, terapias individuales, terapias familiares, y la verdad es que el espacio es reducido. Cuando yo escuchaba el año pasado, ¿no? Con respecto a algunas cuestiones que hablaban sobre como una patologización, digamos, del aislamiento, ¿no? Si bien el aislamiento social tuvo efectos en la población, nosotros notamos que nuestros pacientes de hospital de día específicamente, contrariamente a lo que se decía al principio, que había aumentado la ingesta de alcohol, ellos no, al contrario, habían disminuido la ingesta justamente por el tema del confinamiento. Es decir, los que consumen sustancias, digamos, prohibidas, no accedían a los lugares donde se las vendían, había disminuido también el consumo de alcohol, por miedo se quedaban encerrados en sus casas, no salían. Entonces notamos que al contrario de lo que se decía,
no había una patologización del fenómeno de aislamiento. Bueno, obviamente, luego, con el tiempo, se pudieron ir abriendo más actividades. Actualmente vamos todos los días. De todas maneras, seguimos con algunas actividades por Zoom, pero los pacientes concurren todos los días al hospital de día, todos los días, y siguen teniendo las actividades que tenemos. En su momento, digamos, nos llamó la atención porque algunas personalidades, entre comillas, hablaban de la catástrofe de la salud mental en Argentina y de la patologización, inclusive con cierta mirada, entre comillas, anti-cuarentena, ¿no? Cuando en realidad la cuarentena es lo que nos protege del contagio. Uno tendría que hablar, digamos, de los efectos del aislamiento, pero no de los efectos de la cuarentena, porque la cuarentena es lo que nos protegió durante todo ese tiempo. Yo, por suerte, digamos, a pesar de haber estado haciendo todo el año, estaba al hospital, y de no contar, aclaro, al principio con elementos de protección personal. Al principio no teníamos elementos de protección personal. Nosotros nos suministrábamos nuestros propios barbijos, nos comprábamos nosotros. Luego nos empezaron a dar barbijos. Nos dan un barbijo por día. O sea, los días lunes nos dan 5 barbijos. Es uno por día de lunes a viernes. Es lo único que nos provee el hospital. Bueno, a pesar de eso, digamos, a pesar de haber ido todo el año, por suerte nadie de nuestro equipo se contagió, ni ningún paciente de hospital de día se contagió, siendo que son pacientes que están en riesgo, que son pacientes vulnerables, que tienen poca capacidad de, digamos, de tomar conciencia de los riesgos que corren. Y otra cosa que hicimos, bueno, desde la Asociación Argentina de Salud Mental, donamos barbijos para los pacientes, que tampoco, digamos, que podían comprar. Evidentemente, bueno, hubo un impacto, obviamente, en la población, hubo un impacto que se empezó a vislumbrar con el paso de los meses, y podemos, digamos, categorizarlo, bueno, impacto en los niños, en los adultos mayores especialmente, y en las personas que han perdido familiares. Eso también, muchas situaciones de duelo, y aparte lo que implica el duelo en una situación de pandemia. Ustedes saben que la despedida de un ser querido también tiene que ver con el velatorio, con un rito que no se pudo llevar a cabo. Es decir, la persona moría en una terapia intensiva, sin contacto con los familiares, y luego tampoco podía ser velada. O sea, que había una ruptura en ese rito de despedir a la familia que se cortó por cuestiones de protocolo, obvio, de la pandemia. No obstante, digamos, me parece que no hay que patologizar estas cuestiones. Sí, creo que las políticas de salud pública tienen que estar dispuestas a poder atender estas situaciones de salud mental, y especialmente los profesionales de la salud. Yo hoy les cuento que dentro del gobierno de la ciudad donde yo trabajo, hace 500 días que no tenemos vacaciones. 500 días que no tenemos vacaciones. Ustedes piensen en la gente que trabaja en terapia intensiva, que trabaja en las guardias y que trabaja en las salas COVID. Hace 2 días salió un decreto que se autorizan 5 días de vacaciones de acá hasta fin de año. 5 días. Primero había salido un decreto la semana pasada que se autorizaban 10. Dieron marcha atrás y ahora son solo 5 días. Así que el 13 de julio todos los profesionales de la salud de la ciudad de Buenos Aires hacemos paro. Porque los profesionales también están expuestos y también sufren el estrés laboral, que significa trabajar 1 año y medio sin vacaciones todos los días. Entonces, me parece importante que las políticas públicas apunten principalmente a la salud de los profesionales que han puesto tanto durante todo este tiempo, donde han perdido vidas, enfermeras, médicos, profesionales de todas las profesiones de la salud mental, ¿no?
Quería referirme también un poco, digamos, a lo que implica cuando uno habla de cuarentena, de las quejas de la cuarentena, cuando en realidad no tiene que referirse a las quejas sobre la pandemia. O sea, la cuarentena fue una consecuencia lógica que hubo que tomar para poder enfrentar al virus. Pero la culpa no la tiene la cuarentena, sino la culpa la tiene la pandemia. Hoy en día nos enfrentamos también a otra amenaza, que es la variante Delta. En Europa, por ejemplo, ahora, especialmente en España, puedo decirlo con conocimiento porque mi hijo vive en Barcelona, la semana pasada se había decretado que se podía no usar el barbijo y hoy me escribió para decirme que hay muchísimos jóvenes contagiados y son de la variante Delta. Inclusive amigos, compañeros de trabajo cercanos, todas gente joven. Y a veces la población, digamos, no entiende cuando se ponen medidas que son restrictivas y que parecen coercitivas o que afectan la libertad del ser humano, pero en realidad son para protegerlo. Por eso también quería mencionar, ¿no? El año pasado, cuando el observatorio de la Facultad de Psicología, a la que ustedes pertenecen, en una encuesta, un observatorio que no se sabe bien cómo funciona, eh, decretaba, digamos, unas estadísticas que se habían hecho en forma telefónica, que no tenían sustento y que no responden a la realidad, ¿no es cierto? Eh, Ponía la responsabilidad de la gente en la responsabilidad individual y en no cuidar al otro, ¿no? Con una llamativa, digamos, poca empatía con los demás. Lo importante es que nos cuidemos, pero también podamos cuidar a los demás. Bueno, por ahora dejo acá, después si quieren hacer preguntas, pues aquí les doy la palabra. Gracias. Dale, muchas gracias Silvia por tu aporte. Antes de pasarle la palabra a Marcelo, eh, nada, recuerdo que les que tengan alguna pregunta, algo por el estilo, al final cuando termine Marcelo de hablar, se van a estar leyendo, así que si quieren pueden ir escribiéndolas en el chat que después se van a ir retomando. Ahora sí, Marce, si querés arrancar tu intervención. Dale, Tomás, muchas gracias. En principio, agradecerles mucho la invitación y agradecerles mucho la organización de lo que está llevando adelante. Imagino el esfuerzo que supone y en algún sentido es un intento, por lo menos así lo entiendo, un intento por construir, por producir otra voz dentro de la facultad, y me parece que nuestra facultad, en tanto egresado me siento parte, requiere, ¿no?, de otras voces. Así que quiero celebrar la iniciativa y felicitarlos por la organización de tan importante evento, ¿no?, tan semejante esfuerzo que están llevando adelante. Me convocaron para contarles una experiencia que para nosotros fue una experiencia valiosísima, que desarrollamos durante el año pasado desde nuestra asociación, la Asociación de Psicólogos y Psicólogas de Buenos Aires, ¿sí? La asociación es una institución, una asociación civil que nuclea colegas que viven o trabajan en la ciudad de Buenos Aires, y ustedes seguro saben, nuestra ciudad no tiene colegio de psicólogos, con lo cual lo que existen son entidades que van nucleando por distintas causas a lo largo de la historia colegas, y en ese marco nuestra asociación fue creada en 1962 y tiene una larguísima trayectoria en la construcción de la profesión, en haber acompañado muchísimo la ley de ejercicio profesional, haber acompañado muchísimo la ley de salud mental de la Ciudad de Buenos Aires, y por supuesto haber sido protagonista de la movilización que implicó la emisión de esa ley. Por lo tanto, es una institución que tiene una trayectoria y una tradición en lo que hace al acompañamiento y a estar cerca de nuestra comunidad, ¿no? En este marco, cuando comenzó la pandemia, nos empezó a ocurrir de un modo muy espontáneo que montones de colegas se acercaban para ofrecer su trabajo, para ofrecer su compromiso en lo que fuera posible para acompañar lo que estábamos atravesando. Por lo tanto, nos ocurrió
a nosotros y a nosotras en nuestra institución, como a muchos otros colegas, como a muchos otros actores territoriales y comunitarios, vernos necesidad de pensar alternativas, de pensar modalidades, de pensar formas que pudieran acompañar, que pudieran hacer que nuestra comunidad atravesara esta circunstancia tan única y tan dolorosa del mejor modo, ¿sí? Es ahí que se conformó un equipo de voluntarios, ¿sí? Algunos eran socios de la institución y otro montón de colegas se acercaban a la institución con la vocación de dar una mano. Y en ese contexto fue que se organizó el dispositivo, tuvo distintos nombres, en algún momento fue servicio, luego fue dispositivo, de ABBA Acompaña, ¿sí? Construido sobre la marcha, con toda la precariedad que la época nos imponía, y pensándolo y repensándolo permanentemente, conformamos un primer equipo de coordinación, donde estaban Gerardo Codina, Horacio Balinowski, Sandra Zampa, Alicia Rotela y un compañero entrañable, muy valioso para nosotros y muy importante que ustedes lo conozcan, que fue Pablo Garaño. Él falleció mientras estábamos desarrollando esta actividad y tuvo mucho que ver en que este dispositivo se pusiera. Cuando se nucleó ese conjunto tan importante y tan heterogéneo de colegas y conformamos este equipo de coordinación, la cuestión fue, bueno, ¿cómo organizamos? ¿En qué iba a consistir, ¿no?, nuestro aporte y cómo organizarlo para que fuera eficaz y para que verdaderamente supusiera una contribución a la comunidad en lo que estábamos practicando? Comenzaban a haber montones de esfuerzos de distintas instituciones ofreciendo en general algún teléfono o algún mail, algún contacto que se abriera a comunidad en general para que quien lo requiriera pudiera llamar y pudiera obtener un acompañamiento, una escucha en contextos tan adversos como lo que tocaba. A nosotros nos pareció que el mejor modo de ofrecer un servicio era articulándolo con instituciones, ¿sí? Es decir, construyendo una red con organizaciones de la sociedad civil en el que se nucleaba la comunidad, poniendo de algún modo en tensión una idea que a veces circula, y que entiendo a veces circula por las aulas, de pensar la comunidad en abstracto, ¿no? Nosotros entendemos que la comunidad tiene modos de organización y se encarna en instituciones actuales, precisas, ¿sí?, con dificultades. Y en ese sentido nos pareció que nuestro dispositivo debía articularse con organizaciones y que de este modo esas organizaciones se iban a ver fortalecidas y que fortalecer lugares de encuentro, como son las organizaciones sociales, fortalecer esos sitios, esas instituciones, también era parte de nuestra contribución a la salud, ¿sí? Entendíamos que cuanto más fuertes, cuanto más referencias ofrecían esas instituciones, esas organizaciones, la salud mental comunitaria mejoraba, ¿sí? Y en este punto lo que nos propusimos entonces fue comenzar un camino, ¿sí?, de encontrarnos con instituciones, en el inicio organizaciones sindicales, ¿sí?, es decir, organizaciones que nuclean a trabajadoras y trabajadores, ponernos a conversar con ellos, ¿sí?, compartir un diagnóstico del momento tan incierto y tan tremendo y tan doloroso y tan sufriente que estábamos atravesando, y a partir de ahí construir juntos una modalidad, ¿sí?, un dispositivo. Y es ahí que se pone en marcha el dispositivo de ABBA Escucha, que básicamente lo que nos propusimos fue ofrecer un acompañamiento, ¿sí?, ofrecer un acompañamiento profesional, ¿sí?, un acompañamiento psicológico, pero que permitiera a quien lo requiriera contar con una palabra, ¿sí?, y sobre todo con una escucha que pudiera situar, que pudiera justamente poner palabra a la incertidumbre y a lo traumático que estaba transitando. Y es ahí que se confirmó este dispositivo con el cual
las organizaciones, les decía en principio sindicales, pero luego organizaciones territoriales, organizaciones universitarias, de lo más heterogéneo y de lo más diverso. Estas organizaciones ofrecían este servicio de contención telefónica gratuita a sus socios, a sus afiliados, recibían esa demanda, nosotros nos la tramitían al equipo coordinador y este equipo de coordinación organizaba esa demanda e iba derivando a cada uno de los colegas, a cada una de las colegas que se habían sumado en carácter de voluntarios, y eran directamente, y aquí aparece algo novedoso, interesante, y para nosotros muy potente para seguir investigando, que era el propio colega el que se comunicaba con quien había demandado, ¿sí?, originalmente. ¿Bien? Es decir, luego de ese proceso de derivación que ocurría en no más de 48 horas, el colega de nuestro equipo de voluntarias y voluntarios se comunicaba con la persona que lo había requerido y comenzaba un trabajo que se pactaba entre el colega y el consultante, que se extendía durante 4 o 5 llamados, ¿sí? Donde justamente lo que se elaboraba era ese sufrimiento psíquico que sin duda provenía de la situación que nos traía la pandemia y que era imposible de simbolizar, imposible de procesar, imposible de elaborar en soledad. Y en ese punto se establecía un trabajo que implicaba la posibilidad de elaborar esa circunstancia, y en el caso, nos ha ocurrido, en el caso en que el dispositivo montado, la metodología, no alcanzaba a tramitar por la magnitud del problema, por la magnitud del sufrimiento, y requería de otro tipo de intervenciones, nosotros oficiábamos como derivadores y habíamos construido una pequeña red de recursos, ¿sí?, que nos permitió acompañar situaciones más complejas, que de ningún modo fueron la mayoría, ¿sí? La enorme mayoría de las consultas que recibimos, en ese proceso recibimos alrededor de 300 consultas, la mayoría de esas consultas pudieron ser resueltas en el dispositivo de APA Acompaña, ¿sí? En ese marco nos pareció que habíamos logrado encontrar una metodología de sencillo acceso, ¿sí?, que implicaba una ágil respuesta y que suponía una intervención profesional que era la requerida en la mayoría de los casos para abordar esta situación tan inédita, tan novedosa y al mismo tiempo tan angustiante que nos toca atravesar, ¿sí? En ese marco me interesaba retomar algunas de las cosas muy importantes que planteaba Silvia, porque fueron tiempos muy difíciles aquellos, ¿sí? Estos no dejan de ser difíciles, pero tal vez las dificultades son otras, ¿sí? Recuerdan por allá, por marzo, por abril, cuando todo esto comenzó, luego de ese primer momento en el que de algún modo había una suerte de consenso generalizado en relación a que la cuarentena era la mejor manera de detener y de enfrentar la pandemia, comenzaron a aparecer otras voces, ¿sí? Cada vez más virulentas, cada vez más extendidas, que cuestionaban la metodología de la cuarentena y que producían esto que Silvia señalaba también, ¿no?, de la confusión respecto de dónde estaba la enfermedad, ¿no? En dónde se producía el daño, ¿no? Y entonces suponía un esfuerzo discursivo muy importante explicar una y otra vez que lo que nos estaba enfermando era el virus y que la cuarentena era un modo de protegernos, ¿sí?, era un modo de cuidarnos. Y imprescindible fue sostener ese debate contra montones de actores, de los más heterogéneos, de los más diversos y de los más poderosos, porque lo que estaba en juego en ese acto colectivo que fue la cuarentena, ¿sí?, en ese acto comunitario que implicó la participación y la movilización de montones de actores, era un acto de cuidado comunitario integral, ¿sí? Era un acto finalmente de salud mental. Y en este punto, los protagonistas de esta acción no eran solamente nuestros colegas laboriosos y poco valorados de los equipos de salud, ¿sí?, que estuvieron al frente y que recibieron en el primer momento muchas salutaciones y muchas felicitaciones, y a medida que el tiempo iba pasando, se convertían en estigmas porque traían el virus a la casa, al edificio, ¿sí? Es decir,
nuestros colegas la pasamos muy mal, ¿sí?, durante este tiempo. Sin embargo, lo que a mí me interesa destacar es que lo que se jugó fue un nivel de movilización social y colectiva profundamente invisibilizado, ¿sí?, profundamente taponado, pero que implicó un esfuerzo cotidiano de montones, pero de montones de actores, ¿sí?, que se expresaban de mil modos, ¿sí?, desde los comunidades comunitarios hasta las asociaciones profesionales contribuyendo de algún modo, justamente como una acción comunitaria y colectiva para frenar lo que suponía la escalada de los contagios. En este marco, lo que nos permitió esta construcción de este dispositivo tan heterogéneo y tan reconstruido una y otra vez sobre la marcha, fue desarrollar una red con instituciones, les decía, muy heterogéneas, ¿sí? Nombro algunos gremios que ahora me vienen al pensamiento, digo, desde ATE hasta el gremio de sanidad, desde gremios de no docentes hasta gremios de no docentes universitarios, digo, hasta gremios de personal jerárquico de energía, bueno, distintas organizaciones sindicales y distintas organizaciones sociales. Recuerdo Tejiendo el Barrio, Inquilinos Agrupados, que fue una institución muy importante en los diálogos que sostuvimos para tratar de entender colectivamente qué era lo que nos estaba pasando y cómo poner palabra, ¿sí?, a este hecho tan traumático y con la figura de la irrupción, ¿no?, de lo que no nos deja capacidad de simbolizar lo que está ocurriendo. Y en ese marco, por ahí hay muchas cuestiones para contar y para transmitir, pero no quiero extenderme indefinidamente, pero me parece muy valioso algunas reflexiones que luego algunos autores ayudaron a pensarla un poco mejor. Vale contarles que a lo largo de todo aquel proceso nos tocó producir algunos momentos de encuentro. Creo que por allá por agosto o septiembre tuvimos una jornada con Alicia Stolkiner, que es profesora de la universidad y que nos ayudó mucho a reflexionar y a repensar algunas de las cuestiones que estábamos llevando adelante. Sobre el final del año, cuando hicimos la jornada de cierre, esa jornada tuvo dos momentos, una con las organizaciones, y realmente fue muy interesante escuchar lo que había significado para ellas y la respuesta que le acercaban los socios y los afiliados de la actividad que habíamos llevado adelante y del valor que entendían, permitía tal vez a algunos por primera vez poder repensar el sentido de la salud mental, por ejemplo, en un ámbito sindical, ¿sí? Puerta que nos permite hoy seguir conversando con muchos gremios y con muchas organizaciones sindicales en relación a cómo continuar. Pero les decía, la jornada de cierre tuvo esta dimensión con las instituciones y tuvo otra, si se quiere, más clínica, donde varios de nuestros colegas presentaron algunos de los casos que habían trabajado, y contamos con la presencia de Sergio Zabalza, de Nora Merlín, del director nacional de salud mental, de Hugo Barrionuevo, estuvo Calmes, la subsecretaria de salud mental de la provincia. Es decir, se conformó un espacio de reflexión colectiva que son imprescindibles para estos tiempos. Ahí creo que hay un nuevo valor, ahora que lo estoy pensando, de la actividad que ustedes están desarrollando, ¿sí? Son tiempos de profunda incertidumbre, ¿sí?, donde lo que no hay justamente son certezas ni conclusiones definitivas, ¿no? Y lo que nos permite enfrentar del mejor modo esto que estamos transitando son estos espacios, son estos momentos de detenernos, de compartir experiencias, de reflexionar colectivamente. En ese punto me sumo también a algo que señalaba Silvia. Ustedes seguramente han visto distintas publicaciones que ha generado la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires desde ese observatorio de investigaciones que pusieron en marcha, y más allá de montones de falencias en cuanto a la rigurosidad del diseño investigativo, lo cierto es que se puso en juego ahí lo que, por lo menos en mi opinión, es uno de los errores que más nos han acompañado en este tiempo, que son instituciones de alto reconocimiento y alto prestigio social, como es la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires, arribando a conclusiones definitivas sobre lo que estaba ocurriendo, cuando justamente lo que ocurre es que no hay modo de construir conclusiones. ¿Sí? Es decir, nos toca un tiempo de pura incertidumbre. Y en la medida en que no seamos capaces de explicitarlo como tal,
y de asumir el sufrimiento que eso supone, cualquier conclusión que produzcamos nos lleva a un error, ¿sí? Entonces, ese experimento, por llamarlo de algún modo, esas conclusiones investigativas, muy entre comillas, a las que arribaba el observatorio de la facultad, contribuía a una lógica de patologización de lo que nos está pasando, ¿sí? Y lo cierto que lo que nos está pasando no refiere a ninguna psicopatología, ¿sí? Lo que refiere es a una búsqueda, si quieren, adaptativa de nuestra subjetividad para afrontar situaciones absolutamente nunca antes vividas. Entonces, eso supone un esfuerzo psíquico que desde luego trae consecuencias, ¿no? Entonces, suponer que las vivencias de tristeza que se han multiplicado, ¿sí?, a partir de la declaración de la pandemia, tienen que ver con fenómenos depresivos, es un error enorme, pero es un error clínico enorme. Y lo más grave es que lo dice la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires, y lo más grave aún es que eso luego se toma para hacer intervenciones políticas que dañan el lazo social, ¿sí?, que dañan la construcción comunitaria, ¿tá? Entonces, seguramente recuerdan durante, parece que fue julio, agosto del año pasado, todo ocurre tan vertiginosamente, aparecieron varios papers de algunos pensadores, ¿sí?, muy reconocidos y muy valiosos y que merecen ser estudiados permanentemente, en general provenientes de Europa, respecto de cómo iba a ser el mundo luego de la pandemia, ¿no? Y también, ¿no?, conclusiones definitivas, ¿no? Podríamos como ordenarlas entre aquellas que decían que el capitalismo se derrumbaba, ¿no?, que era el fin del capitalismo, que estábamos ante los últimos minutos del capitalismo, o por el contrario, aquellos que sostenían que era una consolidación de la salida individualista, ¿sí? Y en ese punto, una reformulación, una regeneración recargada sería del capitalismo. Ahora bien, me parece que ninguna de las dos posiciones, y en el medio había de todo, por supuesto, pueden ser avaladas hoy cuando todavía hay mucho que recorrer en torno al problema que tenemos, esto que Silvia traía recién de la nueva beta, de la nueva versión, delta y demás, y todas las cuestiones que esto pueda venir. Lo que sí me parece que, como invitación, digamos, como convocatoria, lo que sí está claro que nos demuestra la pandemia es que el fortalecimiento del lazo social es el mejor modo para enfrentar lo incierto, ¿sí? Que en el punto en que nosotros fortalecemos nuestros espacios de encuentro, en el punto en que fortalecemos nuestros lugares, nuestras asociaciones, nuestras construcciones colectivas, estamos en mejores condiciones para afrontar esta pandemia y cualquier otro fenómeno comunitario de incertidumbre como los que seguramente se avecinan, ¿sí? Y entonces, todo aquel discurso que tiende a mellar el lazo, ¿sí?, para decirlo con todas las letras, el discurso antivacuna, ¿sí?, que fue difundido y defendido por los medios de comunicación masivos a capa y espada, es un discurso de daño, es un discurso de enfermedad, ¿sí? Lo que promueve es la disolución del lazo social, ¿sí? Como está en sintonía con variables de época, como está en sintonía con el neoliberalismo que nos atraviesa, entonces se reproduce con mucha rapidez ese discurso, ¿sí? Pero es deber, no solo de la formación profesional, sino es deber de las instituciones de construcción colectiva, de las organizaciones sociales, de las organizaciones, en un tiempo se hablaban de las organizaciones libres del pueblo, pero de los espacios de encuentro que somos capaces de construir, velar por entender que la posibilidad de enfrentar, como en este caso nos toca el virus, es una salida colectiva, ¿sí? Es una salida de conjunto. La lógica de la vacuna supone eso, ¿sí? Supone entender en profundidad que la vacuna es un beneficio para sí mismo, por supuesto, pero también es un beneficio para los otros, ¿sí? Y en ese punto, cualquier duda sobre eso mella el lazo, ¿sí? Mella la construcción colectiva, ¿sí? En ese punto, digo, y con esto cierro para la charla que venga después, si quieren el valor que tuvo nuestro dispositivo, quiero ser claro en esto, hubo montones, ¿sí?, de esfuerzos de esta naturaleza, de los más diversos y todos muy, muy interesantes y muy valiosos. Para nosotros hay dos cuestiones que nos parecieron interesantes y que nos invitan a seguir pensando. Una, la construcción de red con
organizaciones heterogéneas, ¿sí? Insisto, sindicatos, asociaciones civiles, instituciones universitarias, ¿sí? Me parece que ahí hay mucho por desarrollar, hay mucho que desplegar, sobre todo en algunos de nuestros colegas que tienen una lógica individualista del desarrollo profesional. Y la otra cuestión que me parece muy interesante desde el punto de vista de la práctica de la intervención fue este movimiento del colega llamando a el consultante, ¿sí? Me parece que ahí hay algo para trabajar, ¿no? En nuestra formación, históricamente aparece lo imprescindible del otro demandándonos, ¿no? Y aquí se puso en juego un dispositivo que tiene esta novedad y que me parece merece seguir siendo estudiado, seguir siendo investigado. Así que hasta aquí, Tomás, y muy agradecido de nuevo por haberme invitado. Gracias, Marcelo, por tu intervención. Me parece súper interesante esto que planteaba de los lazos comunitarios que están intentando tejer desde APBA. Y en toda tu intervención se me venía a la cabeza la nota que salió hace un año de nuestro decano en un medio hegemónico de comunicación, hablando sobre que hay que enseñar a las personas a cuidarse solas, totalmente en contraposición con lo que planteabas vos y cómo esos dos discursos, ¿no? Desde qué mirada se pueden ir interpretando las distintas posturas dentro del campo de la salud mental, es clave también ir replanteándonos esos tipos de discursos. Ahora sí, si les parece, damos paso a las personas que tengan ganas de hacer preguntas, pueden desmutearse o mismo también pueden ir escribiéndolas por el chat, que las vamos a ir leyendo. Acá ya hay una de Sofi que pregunta qué actividades vienen llevando en APBA durante la pandemia. ¿Hay alguna manera que desde el claustro estudiantil podamos aportar a la construcción de la asociación? Sí, Sofi, por supuesto que sí, por supuesto que sí. Y de nuevo, digamos, arranco con la primera parte de la pregunta en relación a las actividades. Desde luego que la pandemia nos obligó como al menos todas y todos, a repensar las modalidades de llevar adelante nuestras actividades. La asociación tiene múltiples actividades muy ligadas a la formación profesional, ¿sí? Se compone de distintas áreas temáticas, distintos departamentos, y los diferentes departamentos llevan adelante actividades que muchas tienen que ver con la formación. También actividades de intervención. Nosotros sostenemos un equipo asistencial y sostenemos una continuidad de lo que fue este servicio con una lógica distinta, esencialmente con los sindicatos. Y por supuesto también que hay una tarea gremial, ¿sí? Que requiere y que durante lo que fue el tiempo de la pandemia nos tocó estar muy activos, ¿sí? Les cuento brevemente para no extenderme. Definitivamente digo, cuando comenzó, ya por abril, y se instaló la cuestión de la cuarentena, inmediatamente se terminaron los tratamientos presenciales. Es decir, inmediatamente se terminó la atención psicoterapéutica para aquellos que lo realizaban fuera de los ámbitos públicos, ¿no? Y por lo tanto comenzó una búsqueda de colegas por retomar su tarea, tanto en lo que refería a la defensa de la actividad como a la prestación de servicios de salud mental para los usuarios que se habían quedado sin eso. Hubo todo un tiempo que requirió una fuerte intervención de nuestra asociación y de la Federación de Psicólogos de la República Argentina, que nuclea a las instituciones de psicología de todo el país, reclamándole a las empresas de medicina prepaga que reconocieran la prestación remota, ¿sí? Esto nos llevó un largo tiempo de batallas, de discusiones, de peleas, hasta que finalmente se logró y fueron reconocidas las prestaciones remotas, y más tarde apareció una ley del Congreso Nacional que reconocía las prestaciones remotas, ¿sí? Con lo cual, en todo este conjunto de actividades, y seguramente algunas otras que se están pasando ahora, es lo que la asociación hacemos cotidianamente. En relación a la relación de la asociación con los estudiantes, me parece que hay montones de senderos por transitar y de creaciones posibles de articulación, ¿sí? Que supo tener la asociación durante mucho tiempo y que ha ido perdiendo por múltiples razones en las últimas décadas, ¿sí? Pero lo cierto es que en este punto, digo, son construcciones también colectivas, ¿no? Con lo cual, en la medida en que aparezcan iniciativas estudiantiles y que nosotros encontremos cómo
cómo escucharlas y cómo receptarlas, seguro es posible construir juntamente, construir vínculos, y en ese sentido, esta actividad que estamos desarrollando la pienso también de esa forma, ¿no? Buenísimo, Marce. Acá otra Sofi hace otra pregunta que dice, en estos tiempos pandémicos, ¿cómo podemos revalorizar lo colectivo como potencial de cura? Puede contestarla cualquiera de los dos. Bueno, por ejemplo, en el caso nuestro, en el hospital de día, lo colectivo es importante, bueno, justamente porque nosotros trabajamos con grupos, y eso fue una cuestión muy importante entre los mismos pacientes, ¿no es cierto? Y dentro del equipo también. O sea, para nosotros lo colectivo fue lo fundamental para gestionarnos y gestionarnos. Tomás, perdón, para complementar, ¿puedo? Para complementar lo que decía Silvia, me parece que hay una contribución a la salud mental que tenemos profesionales que estamos en el universo de la salud mental, en cualquiera de los ámbitos por los que transitar. Pero me parece que es necesario ampliar el concepto de salud mental tal como lo establece la ley, ¿sí? Y en ese punto, en la medida en que somos parte de proyectos colectivos, contribuimos a la salud mental, ¿sí? Más allá de que esto suponga, esté específicamente definido en torno a la salud mental o no, ¿sí? Claramente la acción sindical o la acción gremial o la acción de las asociaciones civiles que desarrollaron intensamente durante este tramo más severo de la cuarentena y de la pandemia, eran acciones que contribuían a la salud mental, ¿sí? Fortalecían la salud mental, ¿sí? Sin que eso implicara intervención profesional, ¿sí? No sé si soy claro. Me parece que esa perspectiva más completa, más amplia, más integral de la salud mental es el modo en que debemos pensar, ¿no? Esto quería decir más. Gracias a los dos por la respuesta. Si alguien más quiere ir tirando ahí preguntas o distintas puntas o ideas que se le hayan surgido con la charla, yo en el mientras tanto te pregunto sobre todo a vos, Marce, que estás en APA, en esta búsqueda de lazos comunitarios, ¿pudo haber algún lazo con la Facultad de Psicología? O sea, ¿se pudo generar algo desde ese aspecto? Y si no pudo generarse, ¿por qué o cuáles fueron los contrapuntos que surgieron ahí? Difícil pregunta, Tomás. A ver, si pensamos a la facultad en su formalidad, digo, en sus autoridades, ¿sí? En sus espacios institucionales, la verdad que no ha sido buena la relación durante todo este periodo, y en parte tuvo que ver con que, les voy a contar una anécdota que me parece importante que ustedes la conozcan. Cuando comenzó la cuarentena, la Dirección Nacional de Salud Mental construyó un ámbito, ¿sí? Un grupo, por supuesto un grupo de WhatsApp, desde luego, donde participábamos distintos referentes, ¿sí? Desde directores de salud mental de provincias hasta profesores muy reconocidos, asociaciones de psiquiatras, bueno, distintas instituciones vinculadas a la salud mental, y también, por supuesto, estaba el decano de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires. Y era un ámbito realmente muy interesante. Cumplió una función muy valiosa porque se compartía información que rápidamente tenía el Ministerio de Salud, era un lugar de intercambio de opiniones, era un lugar para pensar. Bueno, desde ahí, ustedes recuerdan que hubo un momento, ya entrado el año, en el que participó nuestra querida Alicia Tolkiner y Santiago Levín, que es el presidente de la Asociación de Psiquiatras, en una reunión con el presidente en la Casa Rosada para dar opinión en torno a cómo pensar la pandemia desde la perspectiva de la salud mental, y la verdad que eso fue valiosísimo para todo este colectivo que conformamos la salud mental.
En un momento se produjo un contrapunto y tocó ser protagonista de ese contrapunto con el decano, justamente a partir de la nota, ¿sí? Esa nota a la que hacías vos mención. A mí me pareció gravísima la nota y bien la obligación de decírselo. Y esto trajo una serie de polémicas en ese grupo que terminó con la salida del grupo que se había formado. Pero luego un episodio posterior, ¿sí? Que tuvo que ver con, ustedes recuerdan que paulatinamente se iban abriendo actividades, ¿sí? A medida que se iba morigerando la cantidad de contagiados, se iban abriendo actividades, y en un momento tocó la actividad presencial de los psicólogos y las psicólogas. Y ahí tuvimos otro contrapunto con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, esto que Silvia bien señalaba del modo en que castiga a sus trabajadores y trabajadoras. Nos tocó un contrapunto en relación al protocolo, ¿sí? ¿Cuál era el protocolo para volver a la actividad presencial? Y estuvimos hasta, yo me atrevería a decir, se habilitó primero la actividad, es decir, el día comenzó con la actividad habilitada y todavía no teníamos protocolo. Recién al día siguiente, y un protocolo que no estaba especificado para nuestra profesión, sino incluía a profesiones similares, pero con algunas particularidades distintas, ¿sí? Por ejemplo, era el mismo protocolo para los kinesiólogos que para los psicólogos, ¿sí? Por dar un ejemplo. Y en ese punto, digo, yo volví a pedirle a la facultad que interviniera, digo, que uniéramos voces para esto que era una barbaridad, ¿sí? Y sin embargo no tuvimos respuesta. Ahora bien, volviendo a la pregunta, Tomás, en relación al vínculo con la facultad, hasta ahora fueron todos problemas en relación a sus autoridades, ¿sí? Y a su principal autoridad. Ahora, nosotros nos vinculamos cotidianamente con montones de profesores, ¿sí? De la facultad, pero a diario, ¿sí? Con los que realizamos actividades, con los que pensamos, con los que nos preocupamos para ver cómo seguir adelante y cómo fortalecer nuestras instituciones. Es decir, si pensamos la facultad por el lado de sus autoridades, para resumirte la respuesta más rápidamente, por ahí un rodeo muy largo, para resumir la respuesta más rápidamente, con las autoridades prácticamente no tenemos vínculo. Ahora, con un montón de actores que hacen cotidianamente a la facultad, es nuestra tarea, te diría que diaria, ¿sí? Permanentemente nos cruzamos con profesores, profesores regulares, titulares, consultos, ayudantes de primera, jefes de trabajo prácticos, con montones de colegas que hacen a la facultad todos los días y son parte de nuestro quehacer diario, ¿sí? Clarísimo, Marce. Nada más, creo que deja muy, muy en claro cuáles son las posturas políticas de nuestro decano y de sus allegados. Si les parece, damos unos 5 minutitos más para ver si alguien tiene alguna pregunta, alguna otra duda. Pueden... Quería hacer un comentario. Sí, Yo me recibí en noviembre del 82, hace casi 40 años. Y en el 83 fui a sacar la matrícula en el Ministerio de Salud. Y lo primero que hice cuando tuve la matrícula fue ir a ATLA y asociarme. Lo primero que hice en el 83. Vivía a 4 cuadras de la sede de Acuña de Figueroa y Corrientes. En el 83, época difícil igual para asociar tapa, post todo lo que había pasado con Perocio y demás. En el 85, como bien mencionaba Marcelo, tuvimos la alegría de la sanción de la ley de ejercicio profesional. En el 85. Bueno, esto, si alguien más tiene alguna duda, puede desbloquearse. No saquen las cuentas, ¿eh? No. Si no, directamente ya podemos ir cerrando, si no hay más dudas. Agradecer, obvio,
Hola, perdón, ¿puedo decir algo? Mandale. Me quedó algo dando un poco vueltas en la cabeza con esto que decías vos, Marce. Hola a todos primero. Sobre como el trabajo que se hizo como de desarrollar alguna red entre organizaciones tan heterogéneas, o sea, tan como diversas y hasta con opiniones y quizás hasta ideologías muy distintas. Y me nacía un poco pensar cómo es que se encuentra ese punto de encuentro entre entidades tan distintas o tan diversas y me hace quizás conectarlo un poco con, no sé, con nuestro día a día, o sea, nosotros estudiando en la facultad y quizás teniendo como una mentalidad de que la manera de llevar a cabo la profesión es a través de la interdisciplina, o sea, poder justamente encontrar puntos de encuentro con otras corrientes o con otras personas que piensen diferente, pero que igualmente entendemos que tenemos que unirnos justamente con todo esto que veníamos diciendo de que la salida es colectiva y bueno, no me quiero poner repetitiva, pero me sale como pensar cómo se encuentran esos lugares en donde se pueda dialogar con puntos de vista tan distintos. Quizás más preguntarles a ustedes cómo fue su experiencia o también pensar, bueno, nosotros como futuros profesionales, bueno, cómo hacerlo. A ver, arranco por la experiencia, ¿sí? Que tal vez es lo más próximo y espero poder generar alguna reflexión un poquito más allá. Tocó a ver, hay que situarse en aquel tiempo, ¿no? Donde el nivel de incertidumbre era generalizado y estamos lejísimos de avisorar algún fin, ¿sí? Alguna salida. En ese marco, digo, esa incertidumbre atravesaba a la sociedad en general y desde luego a instituciones estas que estamos conversando, ¿sí? Con lo cual, la posibilidad de ofrecer un momento, de pensar juntos y de acercar una posibilidad que acompañase, ¿sí? De ofrecer una herramienta de acompañamiento, propiciaba los diálogos posteriores, ¿sí? Recuerdo, por ejemplo, con los compañeros y compañeras del Sindicato de Sanidad, una discusión en relación al lugar de la obra social y de los déficits de los servicios de salud mental de las obras sociales, y cómo si se detuviera o si se profundizara el análisis de esto, se desmontaría el prejuicio de que el servicio de salud mental o la psicoterapia es cara, y por eso es difícil de sostener y por eso los servicios funcionan mal, y comprender que es infinitamente más el gasto que se produce en cualquier obra social respecto de psicofarmacología o respecto de alta complejidad, y que se reduciría enormemente y se mejoraría muchísimo la calidad de vida de los afiliados si se invirtiera más en dispositivos ambulatorios y dispositivos de salud. ¿Sí? Así que se nos dio esta discusión, que fue muy fructífera, veremos cómo continúa, ¿no? Pero lo cierto es que me parece que hay ahí una clave de que encontramos el modo de poner por delante el proyecto que teníamos entre manos, ¿no? La acción que íbamos a desarrollar. Y en todo caso, no precipitar o no anteponer lo que eran miradas distintas o posiciones diferentes, ¿no? Es un tiempo paradójico el de hoy en algún sentido, ¿no? Porque es un tiempo que hace una suerte, es una época, ¿no? En la que hay un elogio desmesurado de la individualidad. De ahí conecta con estos discursos pretendidamente libertarios, ¿no? Sin comprender que no hay libertad sin otro, ¿no? Libertad es justamente el resultado de una construcción común, ¿no? Si esa construcción común se anula, se acaba la libertad. Y en ese punto, digo, esta lógica que está muy instalada y que tiene una dimensión de entramado cultural de época, que es el elogio del pleno individualismo, pone obstáculos, genera dificultades para cualquier encuentro con un otro distinto, ¿sí? El encuentro, en tanto tal, siempre supone una diferencia, ¿sí? Entonces,
soportar esa diferencia es el esfuerzo necesario para la construcción colectiva, ¿sí? Si no, no hay construcción colectiva, ¿sí? Lo colectivo es con otro distinto, ¿sí? Luego se producen montones de movimientos en esa construcción que van produciendo nuevos lazos, identificaciones, desde luego. Pero me parece que hay ahí un juego, y en esto nuevo resalto la actividad que están llevando adelante, porque de eso se trata, ¿no? De producir un lugar, un espacio, de multiplicarlo, donde el disenso, la diferencia tenga algún espacio de producción nueva, ¿no? Que sea tramitado para generar algo distinto, algo novedoso, y que la resultante supone una acción, ¿no? Me parece que esto es clave, ¿no? Que al final hay un producto, ¿sí? Y en tanto ese producto genera un nuevo estadio de la conversación, ¿no? Sin duda hoy nuestras opiniones, vuelvo al ejemplo de los compañeros de sanidad, nuestras opiniones en relación a la salud mental de los dirigentes del sindicato de ATSA tiene un valor y es mirada y es revalorizada de un modo muy diferente a cuando arrancamos, ¿sí? Porque hubo un camino común transitado, ¿sí? Y entonces es mucho más importante, y nosotros valoramos mucho más su voz y su opinión sobre los problemas que tienen, y no tengo dudas que ocurre lo mismo al revés, ¿sí? Porque hay un camino transitado, ¿no? Y eso construye solidaridad, construye mirada común y construye la posibilidad, el sendero para seguir construyendo juntos. Yo quería agregar un poco a la pregunta de Sofía, que yo no entiendo otra manera de trabajar sino en forma interdisciplinaria. Nuestro equipo está formado especialmente por el tipo de patologías que atendemos, está formado por psiquiatras, psicólogos, terapista ocupacional, psicoterapeuta, trabajador social, acompañante terapéutico, y trabajamos todos los días todos juntos. O sea, no entiendo otra forma, no sabría cómo hacerlo si no fuese entre todos. Súper claro todo. Si les parece, damos 2 minutos para ver si surge alguna otra resonancia. Y si no, ya vamos cerrando. Buenas, hola. A mí me quedó algo resonando que también creo que puede ir en conjunto de la pregunta que había dicho Sofi Salas de cómo encarar lo de los colectivos. Yo pensaba en esto que habías dicho, Marcelo, de, por ejemplo, un ejemplo, el discurso antivacuna como un discurso de enfermedad y un discurso que genera malestar. Y pienso cómo nosotros desde la profesión, desde la clínica, en el 1 a 1 con los pacientes podemos un poco desmantelar eso, no sé si en una relación de aprendizaje con que nos escucha. Pienso en todo el malestar o sea, el malestar intrínseco de atravesar una pandemia, más los discursos y los medios masivos que a veces, que muchas veces generan mucho más malestar e incertidumbre que tranquilidad. Cómo poder también llevar eso a la clínica y dar una respuesta a este malestar colectivo a nuestros pacientes. No se trata solo de la angustia que sentimos personalmente por la incertidumbre de una pandemia, por la muerte de un familiar, por no poder salir de nuestras casas, sino también es algo que está generado colectivamente y nos atraviesa colectivamente. No sé si tengo una pregunta clara, pero se me vino eso a la cabeza con los discursos que generan malestar y que se ven mucho en la clínica y que también es difícil por ahí para el otro reconocer eso, reconocer que el malestar también es colectivo y no es solo uno el que está angustiado en la casa sin saber qué hacer, sino que a veces, por eso también nosotros pienso que muchas veces hemos recomendado, inclusive hecho charlas sobre redes sociales y consumo de medios de comunicación, porque eso ha generado también mucho malestar y pienso que estaría buenísimo poder hablar con nuestros pacientes y creo que podemos dar un poco de tranquilidad cuando
cuando decimos que muchos de esos malestares también son colectivos e inclusive están generados a propósito. Más o menos. A ver, no. Me queda claro que era compartir una reflexión y traer una inquietud. Y eso es lo que a mí refiere, muy bienvenido sea. En términos de compartir opiniones entre colegas, ¿no? Me parece que siempre hay una dimensión que se juega en el ámbito de consultorio, que es la plena singularidad, ¿sí? Ahora, en ese punto, y cuando nos toca atravesar una situación tan desmesurada, ¿no? Tan inusitada como nos toca, sí creo que hay algunas cuestiones que son imprescindibles. La primera es la información fehaciente, ¿sí? Me parece que nosotros tenemos el deber de estar seria y rigurosamente informados, ¿sí? Respecto de esto que está atravesándonos, ¿sí? Es una información que nosotros debemos proveerle a nuestros pacientes, ¿sí? Es imprescindible constituirnos en una referencia saludable en el término de que es veraz, ¿sí? Y rigurosamente respaldada, ¿sí? Ahí tenemos un esfuerzo adicional que es estar rigurosamente informados de lo que estamos atravesando colectivamente. Me parece que no podemos eludir este compromiso ético, ¿sí? En tanto nos volvemos referencia, contribuimos a la salud de nuestro paciente, pero también eso replica más allá de él, ¿sí? Ahí me parece que hay una primera cuestión, ¿sí? Que es un compromiso ético, profesional La segunda cuestión, esto lo trabaja muy bien Alicia, y me parece que está bueno ir pensándolo. Este tiempo ha como actualizado, ha promovido fenómenos de duelo, ¿no? En todas sus dimensiones, ¿sí? Que más que menos algo ha perdido en este tiempo, ¿sí? Y el duelo requiere de un proceso elaborativo que lleva tiempo y que es imprescindible poder situarlo como tal, ¿no? Entonces, me parece imprescindible poder puntuar que hay un camino por recorrer que está ligado a procesar una pérdida, cualquiera fuere, ¿no? Aquel que tenía previsto viajar y no lo pudo hacer, aquel que no puede ver a sus familiares, aquel que tuvo que dejar una carrera o aquel que perdió el trabajo, ¿sí? Desde luego que cada pérdida tiene su significación para cada cual, ¿sí? Ahora, me parece que es imprescindible situar que es un tiempo donde, además de todo el trabajo analítico, hay un tiempo de elaboración de lo perdido, de elaboración del duelo que hay que acompañar, ¿sí? Y esto es interesante porque el término acompañamiento me parece que requiere ser revisado desde la perspectiva de la salud mental, porque, y creo que es pertinente, por eso tiene mucha potencia para este tiempo, porque el trabajo de elaboración es un trabajo que implica un esfuerzo psíquico individual, pero también pone en juego cuestiones compartidas, ¿sí? También pone en juego la posición de los otros. Y en ese sentido hay discursos que favorecen la tramitación y la elaboración reflexiva de lo que nos pasa, y hay discursos que van en el sentido contrario. Entonces, la dimensión del duelo tiene una dimensión singular y de soledad que cada uno va a tener que transitar, ¿sí? ¿Qué puede hacer nuestra tarea, nuestro rol? Acompañarlo, ¿sí? Pero es un proceso psíquico individual, es un sufrimiento inevitable, ¿sí? No hay modo de evitar, por caso, aquel que no pudo ver o no pudo velar a un ser querido. Un dolor tremendo, ¿sí? Ahora, y absolutamente intransferible, ¿sí? No hay modo de compartir eso, sí acompañar, ¿no? Sí estar cerca, estar ahí, ¿no? Y eso supone permitir que esa porción de dimensión colectiva que requiere elaborar ese duelo lo pueda hacer en un discurso que lo aloja, ¿no? Mientras que asumir que hay un camino que es de pura soledad, ¿sí? Un dolor que es íntimo y absolutamente personal, que más que menos todo atravesamos, pero que en esta particular cuestión de ese paciente que está ahí, es inexorable. Ahora, puede transitarlo de un modo más saludable, puede permitirle esto que Freud decía, ¿no? El paso por paso, ¿no? Pieza por pieza, ¿sí? La elaboración de una pérdida que va
reconfigurarse, iba a resignificarse, y le va a permitir, bueno, nuevas elecciones, ¿sí? No detenerlo, no cristalizarlo en lugar de pérdida de color. Bueno, buenas noches. Yo soy la licenciada Sandra Zampa, trabajamos en el dispositivo con Marcelo. Quería hacer una acotación con respecto a lo comunitario y a la organización. Nosotros nos apoyábamos en las organizaciones territoriales y en lo comunitario de cada una de las organizaciones gremiales. Esto era lo que enriquecía la tarea, porque aquellos que estaban del otro lado tomando este tipo de demandas eran los primeros que tomaban contacto con aquellos que necesitaban alguna consulta. Entonces, para nosotros era importante el trabajo territorial y comunitario que cada organización y nosotros como organización podíamos captar. Por eso, esto que decía Marcelo recién, de brindar la información lo más clara posible, sobre todo en los primeros tiempos, donde mucha información no había, o había demasiadas informaciones desencontradas, tomábamos como base el Ministerio de Salud y las normativas, y a partir de ahí empezar a trabajar de manera un poco más normatizada en cuanto a calmar a los consultantes que venían a llamar de alguna problemática que se daba, sobre todo en el contexto de encierro. Entonces, para nosotros lo comunitario sí tenía la validez, sobre todo por los interlocutores y aquellos que articulaban en el territorio de nuevo y en las organizaciones sindicales. Eso. Bueno, ¿alguien tiene algún aporte más para agregar, alguna resonancia, algo que haya quedado ahí dando vueltas en la cabeza? Y si no, si nadie me corta esta vez, vamos cerrando. Ok, lo tomo como un vamos cerrando. Nada, agradecer a Marcelo, a Silvia por este tiempo y por sus aportes y por todas las cosas que fueron comentando. Hiper interesante todo, los lazos comunitarios y cómo fueron trabajando en las distintas instituciones públicas a través de la pandemia. Recordar también a todos los presentes que este Congreso de Psicología sigue estando la semana que viene. Van a haber charlas sobre géneros, sobre la interdisciplina, que también es uno de los temas que se trató hoy acá. También van a ver sobre psicología educacional. Pueden inscribirse, como se inscribieron en esta charla, a través del formulario que está en la descripción, en la biografía, mejor dicho, del Instagram del Impulso. Y bueno, nada, agradecer a todos por su tiempo y nos estamos viendo en las futuras charlas. Hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Chao, gracias.